Bien. ¿Está grabando? Sí. Bien. Ya, buenas noches. Esta es la sesión número 4 de la asignatura de Lógica, primer semestre de 2025. ¿Ya? La clase de hoy día es una clase eh, como un poco más filosófica, ¿no? Van a haber como 3 clases que son como, que de alguna manera son como metafísicas o epistemológicas dentro del semestre, ¿ya? Y esta va a ser una de esas, ¿ya? La clase se intitula la cuestión de los universales, ¿ya? La problemática de los universales, el concepto de los universales, más mejor. Lo encuentro, ahí está la ventana, no lo encontraba, ya. Increíble que uno pasaba como 5 años de pandemia y uno como que no logra manejar bien esta cuestión. Ya. Entonces, la cuestión es que vamos a hablar sobre el concepto, ¿no? Y la universalidad, o los universales, la condición universal y el concepto. La semana anterior hablamos sobre la simple aprehensión y el concepto. Hoy día avanzamos un paso más y vamos a hablar sobre la problemática de lo universal y cómo eso se relaciona con el concepto, ¿ya? No me importa tanto el problema de lo universal como que no es tanto eso como que cuando usted se aproxima al concepto, se aproxima a una entidad, a un tipo de cosa, ¿no? Que se refiere a muchas cosas a la vez. ¿Ya? Vamos a ver cómo. Entonces, ¿cuál es el resultado? Creo que me gustaría lograr con ustedes, que ustedes reconozcan la existencia de un problema, de un dilema, ¿no? Y ese dilema es el dilema de los universales, ¿ya? Y que afecta, ¿no? Específicamente a los conceptos, ¿ya? Muy bien, partimos. ¿Qué hay de común cuando uno mira estas imágenes? ¿Ya? Muy bonitas, por cierto. Eh, ¿Qué tienen de común y qué tienen de distinto? Pueden escribir, pueden hablar, ¿no? ¿Cómo lo ven? Como un profe que son blancas. Ya. Es muy claro, ¿no? Hay cosas blancas, ¿ya? ¿Y qué más? ¿Qué tienen de diferencia? Unos son artefactos y otros son como naturaleza, Ya, hay construcciones. artefactos, hay naturaleza. Perfecto, muy bien. ¿Qué más? Eso es verdad. Es verdad lo que dice, pero hay algo que está supuesto, está presupuesto lo que usted dijo, y hay que sacarlo a la luz. ¿Qué falta? Y yo incluso estoy con camisa blanca esta noche. Eh, pero, ¿qué? Lo común es lo blanco y hay algo distinto. El fondo es que son todas las 6 cosas distintas, pero que poseen una propiedad similar. Entonces, hay diferencia y hay similitud. ¿Ok? Entonces, en esta diferencia y similitud, usted puede hacerse una pregunta. Y esa pregunta es la que está formulada aquí arriba, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que algo uno, en este caso lo blanco, se predique de muchos, suponiendo que esos muchos son cosas distintas?
¿ya? Este es el ejemplo más simple y fácil que uno podría poner, ¿no? Lo blanco, ¿no? Se predica de una flor, de un edificio, de una nube, de una cámara de fotos, de unas sábanas y de un Mercedes-Benz convertible, ¿no? Pero podríamos también pensar en ejemplos similares, ¿ya? Quizá un poco más sofisticados, por ejemplo, la simpatía. ¿Ya? La simpatía se predica, es una misma cosa, una única cosa que se predica de muchos casos, ¿no? De Juan, de Diego, de Margarita, ¿no? De Petunia y de Florencia. ¿Ya? La justicia, lo justo, la condición de justicia, la condición de ser justo, o la virtud de la justicia, se puede predicar de Francisco, Rafael, Carolina, Alejandra. ¿Ya? Y cuando se predica la justicia de Francisca, Carolina, Alejandro y Mauricio, pasa algo curioso, es que se predica lo mismo, o sea, una misma y idéntica cualidad. ¿Ya? Una misma e idéntica cualidad predicada respecto de cosas distintas, de individuos distintos. Bien. Entonces, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo es posible? ¿Ya? Es el secreto, por cierto. ¿Ya? ¿Y por qué nos preguntamos esto? ¿No? Si usted se lo ha preguntado, habla muy bien de usted. ¿Ya? ¿Y por qué? ¿Y qué tiene que ver esto con la lógica? Bueno, sucede que cuando tú tienes un concepto, por ejemplo, el de automóvil, no es solo la imagen de automóvil, ¿no? El concepto automóvil, es decir, un artefacto que se proporciona a sí mismo eh, la movilidad y que sirve, tiene una carrocería posible para que le permite contener personas para trasladarla de un lado a otro. Supongamos que es un automóvil, ¿ya? Cuando tú tienes el concepto de automóvil, tú puedes predicar algo uno, la automovilidad, ¿no? A muchos individuos, ¿no? Que son los automóviles concretos. ¿Bien? O ser profesor, ¿no? La docencia, ¿no? La condición, aquella propiedad por la cual hay unas personas que enseñan a otros, en fin, los educan. Bien. Eso, cuando tú tienes el concepto de docencia, puedes predicarlo a muchos, a Pedro, a Juan, a Lorena. ¿Ya? Bien. Entonces, pasa lo siguiente. ¿Qué es esto de lo universal? Decimos que cuando algo uno se predica de muchos, decimos de eso que es universal. Esto anótelo en alguna parte, o sea, anótelo en su mente, ¿no? Cuando decimos que hay algo uno que se predica de muchos, ¿no? Lo que decimos es que tiene la propiedad de ser universal. Universal, como diría don Julio. ¿Ya? Entonces, ahora sería bueno definir lo que es universal. ¿Ya? En primer lugar, les quiero comentar que existen 3 tipos de definiciones. ¿Ya? De estas 3, hay 2 que son las más comunes. Está la definición etimológica, que es una de las más comunes, ¿no? La definición etimológica es aquella definición que se refiere a la raíz, ¿ya? De dónde viene la palabra. Después hay una definición nominal, ¿ya? Que es, como dice su nombre, es como el significado del nombre.
qué significa el nombre. No estamos refiriéndonos a su origen latino, griego, árabe, en fin, ¿ya? Sino que nos estamos refiriendo ahora a lo que se refiere a lo que significa el nombre mismo de la palabra, ¿ya? Un ejemplo, por ejemplo, Verónica, ¿no? Significa verdadera imagen. Los que llevan el nombre de Verónica llevan el nombre de una cosa, de un origen bíblico, ¿ya? Entonces, la verdadera imagen, ¿ya? Y luego está la definición real, que es otra de las definiciones más importantes, ¿no? Más ocupada, y es la definición que se refiere a como lo que la cosa es. ¿Qué es la cosa? Pero eso es real, ¿no? ¿Cuál es la realidad de esa cosa nombrada? Entonces, bien, cuando hablamos sobre los universales, podemos referirnos a su definición etimológica. Y según eso, universal significa uno vertido en muchos. La palabra versal, ¿no? Es algo que se ha como derramado, ¿ya? De la misma manera, por ejemplo, siguiendo con el blanco, como cuando un tarro de pintura blanca se cae. Yo tengo una imagen en mi infancia, ¿no? Que llevé un tarro y se me rompió el tarro, se me cayó el tarro y se salió la pintura, ¿no? Entonces, supongamos que usted tiene un tarro de pintura, lo abre y lo lanza sobre el living, ¿ya? Una cosa espantosa. Entonces, así como el blanco se vierte sobre el piso, la alfombra, la mesa de centro, los libros, no sé, ¿no? Los cojines, los sillones, ¿bien? Y queda todo con blanco, queda todo emblanquecido, ¿ya? Así lo universal. Pues, eh, pues lo uno se vierte sobre muchas cosas. El concepto justo se vierte, se comunica eh, a todos, ¿ya? Y luego, también podría decirse al revés, no al revés exactamente, sino que en el sentido contrario, ¿ya? Hay muchas cosas que acuden a algo uno. Por ejemplo, los colocolinos, ¿no? Se vierten se vierten en la nación, la patria del Colo-Colo, qué sé yo, la agrupación del Colo-Colo. El todo forma un uno, se convierte en un uno, ¿ya? Entonces, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué es importante esto? Porque esto señala, de alguna manera, el origen filosófico. Entonces, hay una unidad que es comunicada o participada en una multitud. Algo uno que se derrama, se desparrama, ¿no? En términos filosóficos, se comunica, se participa en muchos. ¿Ya? Bien. Algo similar pasa con la generación, ¿no? Esto es muy interesante, con la generación de un nuevo individuo. Bien, no sé, voy a hablar así en términos biológicos, ¿no? Un macho y una hembra pueden comunicar a multitudes de individuos su misma naturaleza, ¿ya? Ok, idea. Dos canes, ¿no? Pueden tener 18 perros, por ejemplo, ¿no? 18 cachorros, ¿no? Entonces, eso es de alguna manera una universalización, ¿ya? Como vierte lo que tienen, su naturaleza canina, ¿no? Sobre muchos individuos. ¿Sí? Ya. Y a la vez, todos los caninos que existen en este mundo, ¿ya? Los dálmatas, los pastores siberianos, los quiltros, no sé, ¿no? Los grandanés y los chihuahuas, poseen una naturaleza, ¿ya? Única, mejor, la misma naturaleza, ¿no? La naturaleza cánida. Bien, entonces,
pertenecen a un mismo conjunto, a un mismo grupo de cosas. ¿Ya? Conjunto. Vamos a ocupar esa palabra también en varios momentos. Muy bien. Y luego, la definición nominal de universal es algo que tiene relación a muchos. ¿Ya? O sea, una cosa que... una cosa, ¿ya?, que se da en muchos y que no está restringida, por tanto, a una única realidad. Por eso digo ahí en la lámina que en este sentido se contrapone a singular. Es decir, eh, cada uno de ustedes, déjenme nombrarlos para que quede claro el sentido de lo que quiero decir. Eh, Ana, Belén, Claudia, Cristian, David, Jonathan, Mariana, Oscar, Pablo, Tomás, Valeria. Ya. Cada uno de ustedes es un singular. Tomado en un sentido, son un singular, porque tienen su vida, tienen una biografía, tienen sus decisiones, son nacer de aquí, allá, son hijos de tal o cual, ¿bien? Pero sobre todo han ido tomando sus decisiones. En ese sentido son singulares. ¿Ya? Y lo que uno predica de cada uno de ustedes, en cuanto a su singularidad, solo se puede predicar de ustedes. ¿Ya? Y esa singularidad va desde la biología, ¿no? Tienen tal tamaño, tal color, en fin, tal peso, el color de ojos, no sé, la forma de las yemas de los dedos, se supone que es única, ya. Hasta los aspectos como espirituales, íntimos, mentales, biográficos, volitivos, ya. Entonces, cuando digo que Margarita es hija de tal y cual, que nació en Paine y que ha decidido casarse con Jaimín, porque lo quiere mucho. Todas esas cosas que cuento sobre Margarita, las digo en cuanto que es singular. O sea, que es único y irrepetible. Y eso no lo puedo predicar sobre Pamela. ¿Ya? Pero sí podría decir algo sobre Margarita y Pamela en cuanto que son individuos de una misma especie. ¿No? Tienen riñones, hígados que funcionan de cierta manera, en fin, quieren ser felices y ser sabias, tener amigos. Ya. Esas cosas las digo de una manera universal. ¿Ya? Y si resulta que cada vez Pamela y Margarita son chilenas, entonces lo predico de modo universal. Y si son de Everton, también. ¿Ya? Y luego, perdón, pero eso es importante en el sentido nominal, porque para que usted tenga claro que universal se contrapone a singular. ¿Ya? Toda vez que yo diga universal, usted tiene que pensar que estamos hablando de una multiplicidad. Y cada vez que yo diga de algo, yo diga singular, usted tiene que pensar que estamos hablando de algo uno, que se da solo en una sola cosa. ¿Ya? Bien. Y luego tenemos el caso de la definición real. O sea, ¿qué es esto de lo singular? Perdón, de lo universal. Perdón. Entonces, es algo uno, una cosa clara, ¿no?, y definida, algo uno, capaz de ser en muchos. Interesante. ¿Ya? O sea, habrían cosas, habrían entidades, habrían realidades que siendo definidas, claras, únicas, ¿ya?, pueden darse en muchas cosas a la vez. Lo blanco. ¿Ya? Y esa multiplicidad se da por identidad con ellos. ¿Ya? Es decir, se hacen esa cosa universal, esto es muy importante, se hace uno con ellos, se identifica con ellos. O sea, cuando yo digo, vuelvo al ejemplo para atrás, cuando yo digo Mercedes blanco, no es que en la realidad una cosa sea el Mercedes y otra cosa sea el blanco, sino que lo blanco existe en el Mercedes. El Mercedes es blanco, se identifica con el blanco. De hecho, uno puede decir, oye, cáchate el blanco, cáchate lo blanco que vaya, refiriéndose al Mercedes.
¿ya? Me encanta la blancura de las nubes. Entonces, lo blanco está en la nube. Se ha identificado con la nube. ¿Ya? Aunque, aunque en la realidad tú sabes que una cosa es ser nube y otra cosa es ser blanco. Porque de hecho a veces hay nubes negras o Mercedes rojos. ¿Ya? Entonces, y esa identidad es de tal manera que puede ser predicada de esas cosas, predicada de aquellos individuos que la poseen. El Mercedes es blanco, no es una ilusión, lo tiene. Aristóteles diría algo todavía más profundo. Esto no necesita anotarlo, ¿ya? Diría algo todavía más profundo y diría lo siguiente, diría que en el fondo el blanco no existe si no está en la nube o en el Mercedes, ¿no? O en las sábanas. Es condición de posibilidad y existencia del blanco que resida, ¿no? Que afecte, ¿no? A algo, ¿no? Que lo soporta, ¿no? Que lo sustenta, ¿no? Una sábana, una nube, una flor. ¿Bien? Ya. Ahora, bien. Ánimo con esto. Eh, lo que sea lo universal, ¿ya? Lo- lo- la naturaleza de aquello que es uno y que se puede vertir sobre muchos, ¿ya? Eh, lo que sea lo universal no es, no es una doctrina que haya sido aceptada por todos los filósofos de la historia, ¿ya? Sin polémica, ¿no? Todo lo contrario, ha sido un tema que em, ha tensado, ¿no? La filosofía en Grecia, en el medioevo, en el mundo moderno y hasta hace 5 minutos. Si existe o no lo universal y si existe, ¿cómo se da? ¿Ya? Hay dos grandes escuelas filosóficas en tensión. Una es la escuela nominalista y otra es la escuela realista. ¿Ya? La escuela realista tiene después como tiene dos, dos vertientes, dos versiones, ¿no? Una versión platónica y una versión aristotélica, ¿ya? Que es un tema que se viene hasta hoy. Pero por ahora lo que me importa es que usted vea que como frente a la problemática de lo universal, es decir, si usted puede hacer para que lo entendamos, si usted puede hacer un concepto que pueda ocupar para todos los casos de una misma especie, ¿ya? Para poder llegar a eso, usted tiene que enfrentarse en un problema, a un problema filosófico, ¿ya? Que es la disputa entre el nominalismo y el realismo. Muy bien. Vamos al nominalismo. La palabra nominalismo viene de nomen, ¿no? Que en latín significa nombre, ¿ya? El nominalismo es una escuela filosófica, una corriente filosófica que sostiene como una especie de exageración del nombre, ¿no? ¿Okay? Entonces, según esto, los universales son meros nombres o términos, ¿ya? Y según él, no habría algo universal ni en la mente ni en la realidad, ¿ya? Ya. Este señor que está ahí se llama Guillermo de Ockham, ¿ya? No sé si lo han escuchado alguna vez hablar. Guillermo de Ockham, ¿ya? Este es un señor que vivió en el siglo XIV
era un fraile franciscano, ¿ya? Que nació en Escocia, ¿ya? Y de alguna manera es como el padre lejano, ¿no? Como el bisabuelo mejor, ¿ya? De todos los filósofos del mundo inglés, ¿no? De Francis Bacon, de Duns Scotus, Francis Bacon, Hume, Locke, Hobbes, en fin, ¿ya? Berkeley. Y que tiene una rutilante, bueno, de alguna manera también influencia a Lutero, y de ahí desde Lutero a Kant, de algún modo, la filosofía alemana, ¿no? Es una influencia, digamos, no es que lo conoció, no es que conoció a Lutero, pero Lutero estudió a Ockham, ¿no? Eh, como filosofía en el seminario, ¿no? Cuando estudió para ser agustino. Eh, y Y Ockham sostiene, es como el padre de esta mirada filosófica, y él sostiene que en realidad los nombres no son, ¿m? eh, pero está mal dicho, eh, que lo universal no son más que nombres, y los nombres son un signo artificial, pero no, pero de ninguna manera nos dicen algo que exista en la realidad. Esto es muy interesante. A mi gusto, cuando usted estudia la filosofía, ¿ya? Cuando usted estudia filosofía, usted tiene que enfrentarse a eh, como ciertos modelos o ciertos conceptos, ¿no? Y si no se enfrenta a esos modelos, a esos conceptos, ¿ya? Uno podría decir que en realidad no sabe filosofía, ¿ya? Entonces, o que le faltan cosas importantes para aprender y decir con propiedad que sabe filosofía, ¿ya? Este es uno, esta es una de las disputas que usted debe conocer, ¿ya? Parece algo arcaico, ¿no? Esta es una discusión que se dio a fines del medioevo, ¿ya? Pero está vivita y coleando hasta el día de hoy, ¿ya? ¿Ya? Cuando tú dices ser humano, ¿estás diciendo algo más que un nombre? ¿Estás diciendo algo que se da en la realidad de una manera universal? ¿O estás simplemente como entregando diciendo un término sin más, ¿ya? Hay un poema, hay un libro, ¿no? Que se llama El nombre de la rosa. ¿Ya? Siempre, en esta clase siempre lo cito, ¿ya? El nombre de la rosa, que es de Humberto Eco, ¿ya? Después hubo una película con Sean Connery y una chilena en los 80s. ¿Ya? En ese libro, el libro de Humberto Eco, eh, se hablaba se ponía como una especie de monasterio así, medieval, y había unos monjes, ¿no? Eh, y esos monjes tenían un libro de Aristóteles que era como un libro que nadie conocía, que estaba como prohibido, ¿no? Donde Aristóteles decía, hablaba sobre el nominalismo, ¿bien? Estaba prohibido por la iglesia, en fin. ¿Ya? Eh, entonces, se llama El nombre de la rosa el libro, porque am, la rosa no es más que un nombre. La rosa, no existe la rosa como tal, ¿no? Sino que en realidad lo que tenemos son nombres, ¿ya? Voces, cosas que salen por tu garganta y tu lengua, ¿ya? Pero esas cosas, esas voces que tú dices, esos flatus vocis, ¿no? Esos ruidos que salen de tu boca, en realidad no están diciendo algo que exista. ¿Por qué? Porque en realidad esas cosas, la realidad, o no tienes cómo conocerla, o en realidad no existe, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo real? Individuos particulares, individuos singulares, ¿ya? Pero no tenemos cómo saber si esos individuos singulares son en realidad un conjunto de cosas universales. No sé si logro explicarme, ¿ya?
El nombre de la rosa indica muy bien el problema. Rosa es solo una palabra, pero no. Y luego hay rosas, ¿no? Están esas cosas que uno ve rosaditas, rojas, blancas, ¿ya? Pero esas cosas, en realidad, no sabemos si todas pertenecen a una misma especie. ¿Bien? Son como graznidos, así, siempre lo he pensado, ¿no? Como graznidos de un pájaro, ¿ya? Pero no sé si ese signo artificial creado por el ser humano de verdad de verdad tenga como el poder, ¿no? Para decir algo más allá que el puro ruido. Porque en realidad no sabemos si en las cosas hay algo que podamos llamar universal. Bien, ¿cómo lo ven? Yo sé que esto es difícil, y como partir así la tarde-noche, con una cosa así rara. Eh, ¿Cómo lo ven? Ya, perfecto. Bueno, ya. Entonces, Occam propone que lo universal no existe. Como si usted tuviera que quedarse con algo, es que no hay universales. No existe, no existe unidad en lo múltiple. ¿Ya? No puedes decir que lo blanco está en las cosas blancas, ¿ya? Porque no sabes de verdad, no tienes cómo cerciorarte verdaderamente que eso que está ahí es blanco. ¿Bien? Y los nombres entonces, los nombres tú puedes referirlos a cosas singulares. De hecho, tú podrías decir auto blanco, nube blanca, rosa blanca, ¿ya? Pero cuando dices cada una de esas cosas, en el fondo no estás diciendo más que esta rosa es blanca y este auto es blanco. Pero no hay como un derecho psicológico o mental para como ir más allá, trascender y decir que el blanco de la rosa es igual o es de alguna manera lo mismo que el blanco en la nube. ¿Ya? Y por eso Occam nos refiere a un principio filosófico que es la navaja, ¿no? La navaja de Occam. Entonces, él sostiene que lo que puede explicarse de una manera fácil, no hay para qué explicarlo de una manera difícil. Tenemos que cortar, por eso una navaja, sacar toda aquella cosa que dificulte las explicaciones, ¿ya? Poniendo em, realidades, poniendo realidades superfluas, ¿no? O sobre como estimadas, ¿ya? A las que en la realidad concreta ya existen. Es decir, no me venga con universales, con ideas de naturalezas, ¿no? Si en realidad lo que hay son solamente individuos. ¿Ya? Quedémonos con los individuos empíricamente constatables y no me trate de meter la cuchufleta con causas aristotélicas, ¿ya? Universales que existen más allá de lo concreto, ¿ya? Entonces, la navaja de Occam es como digamos, una llamada al empirismo, ¿no? Una llamada al empirismo británico. ¿Bien? Vamos a lo concreto, a la aquí y a la ahora. ¿Ya? No me hable de cosas que están más allá de lo que yo con mis sentidos puedo constatar. ¿Bien? Ese es Occam. Entonces, en el problema de los universales, la gran pregunta es, ¿existe o no algo múltiple? ¿Algo uno y múltiple?
Y si existe, ¿se puede conocer o no se puede conocer? ¿No? Dos preguntas muy sencillas. Entonces, para el mundo, para la escuela realista, ¿no? Para la que sostiene que al fin y al cabo hay algo universal en lo real, ¿ya? El, hay una afirmación originaria, perdón, que consiste en decir que el hombre de alguna manera, en alguna medida, puede conocer lo real, ¿no? Eh, y eso real contiene una universalidad, ¿ya? Entonces, el realismo, atención con esto, tratar de ser lo más sintético y claro posible, ¿ya? Cuando hacemos lógica, cuando hacemos lógica aristotélica, nos enfrentamos a un problema, ¿no? Que es el de la pretensión de predicar algo, de decir algo sobre la realidad. Predicar. Cuando digo predicar es como ponerle un predicado a un sujeto, ¿no? Sostener que existe algo en la realidad, ¿ya? Y decir que Juanita es simpática, ¿ya? Eso significa predicar algo sobre Juanita, ¿no? Como achacarle una propiedad, ¿ya? Entonces, eh, la, la escuela nominalista va a decir, mira, en realidad esto es como, no hay garantías ni derecho a hacer esto, ¿no? Porque no sabemos mucho más que Juanita está y que pareciera que tiene ciertas condiciones empíricamente constatables, el alto, el peso, ¿no? Su posición en esta tierra, si está sentada de pie, en fin. Bien. Eh, y si tú me dices que es simpática, ok, te lo compro, ya, pero no sé si, pero cuando digo que es simpática a Juanita, no sé si es lo mismo que decir que Margarita es simpática. En cambio, el realismo lo que dice es, mira, eh, existe en lo humano la capacidad de atribuir lo mismo a muchos, porque en las cosas hay algo, en las cosas, en lo real, en los individuos, hay algo, ¿ya? Y eh, ese algo que está en las cosas, en ese algo que está en las cosas, es posible distinguir, ¿no? Ciertas propiedades comunes a muchos. Lo repito, ¿no? Entonces, el realismo parte de la base de que es posible conocer algo en las cosas. Y esa cosa, ¿no? Eh, esa cosa que está en la realidad nos muestra, ¿no? Nos puede entregar la posibilidad de conocer ciertos elementos, ciertas propiedades que son comunes a todos los individuos de una misma especie, ¿ya? O a todos los individuos que pertenecen a un conjunto de cosas. ¿Bien? Por ejemplo, la blancura, por ejemplo, la justicia, por ejemplo, la belleza, por ejemplo, en fin, lo chileno, ¿no? Lo argentino. Bien. Lo sabroso, hay cosas sabrosas, unas más que otras, cosas ricas, unas más que otras, ¿ya? Bien, entonces, ese es el punto de partida del realismo, ¿ya? Con esta clase, un paréntesis, con esta clase, en esta clase a mí no me importa si usted va a ser más o menos realista, ¿ya? Lo que yo necesito es que usted entienda un problema, ¿bien? No es una catequesis esto, ¿no? Es un planteamiento filosófico, ¿ya? Y entonces, hay un realismo que es exagerado y un realismo que es moderado. Hay unos como terriblemente realistas y hay unos que más bien dicen, mira, esto tiene su complejidad, ¿no? Entonces, vamos con el lado exagerado, ¿ya? Esta es filosofía griega pura, ¿ya?
Platón es el gran defensor del realismo exagerado. Para él, lo esencial, lo universal, existe en una cosa que se llama idea. ¿Ya? Para Platón, este mundo que está ahí afuera tiene una característica como dramática, que es que está cambiando, está modificándose siempre, ¿ya? De una manera radical y profunda. ¿Ya? Que si uno mira una planta, la planta está haciendo fotosíntesis, ¿ya? Está como absorbiendo monóxido, parece, y lanzando por fuera oxígeno, ¿ya? Se está nutriendo, se está calentando, se está enfriando, ¿ya? Entonces, todos esos cambios hacen que no haya ninguna estabilidad verdadera en la planta. Y esos cambios son tan profundos que en realidad uno pareciera que no puede decir de la planta que es una planta, un gomero. No puedes predicarle gomero. No puedes predicar y decir, esto es un gomero. Porque el gomero necesita una estabilidad. En cambio, el pobre gomero está en una actividad completa, activa y pasiva, en realidad. ¿Ya? Lo mismo podría pasar con usted. Bien, usted se aburre, se desaburre, se encanta, le da hambre, respira, le late el corazón, le sube la bilirrubina, se sienta, se para, se acuerda, se enoja, ya. Entonces, le late el corazón. Y al producirse todos esos cambios, en realidad pareciera, según Platón, que no es posible decir de usted que es un individuo humano. Porque la radicalidad del devenir, ¿verdad?, no lo permite, no te deja. ¿Ya? Entonces, como lo verdadero no está en este mundo, Aristóteles sostiene que existe como esta verdad, esta permanencia, ¿no?, está más allá de lo físico, más allá de lo material. ¿Ya? Y constituye una teoría que es la teoría de las ideas, el mundo de las ideas. ¿Ya? Entonces, ¿dónde está la ciencia? ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde está lo permanente? Fuera de este mundo. Para que tú lo conozcas, tienes que como trascender, ¿no?, las sombras de este mundo. Quien haya visto Matrix, ¿ya? Como esa es la idea, ¿no? Un ejemplo más noble, el clásico ejemplo de esta teoría, ¿no?, es la alegoría de la caverna, ¿no?, que Platón pone en su libro La República. ¿Ya? Este mundo es un mundo de sombras, porque no vemos las cosas, sino que vemos solo como un reflejo, ¿no? Para que tú puedas conocer la verdad, tienes que salir de este mundo de sombras, de esta caverna, ¿no?, para poder mirar las cosas, ¿no?, con sus luces y colores, ¿no?, con la luz del sol. ¿Bien? Entonces, ¿por qué se llama esto realismo exagerado? Porque en el fondo, para que las cosas sean reales, tienen que ser inmóviles. Para que las cosas sean reales, tienen que ser perfectas. Como en este mundo las cosas no son ni inmóviles ni perfectas, ¿ya?, en realidad, entonces, tenemos que salir de este mundo, irnos de este mundo. ¿Bien? Es una tentación interesante. Ya. Y luego está la idea del realismo moderado. ¿Ya?
aquí, no quiero complicarlos en su tarde, ¿ya? Pero el realismo moderado es una versión del realismo propuesta por Aristóteles, ¿no? Que, misterio, es el que crea la lógica, tal como la conocemos. ¿Ya? ¿Qué es lo que sostiene? Sostiene que hay algo en la cosa, pero hay algo universal en la cosa, ¿ya? Pero para poder llegar a conocerlo, se precisa un esfuerzo del individuo. No es que lo universal se dé de una manera como perfecta y se entrega a lo humano, así como Platón sostiene que se entrega a la idea. ¿Okay? Para poder conocerlo, tenemos que ir a conquistarlo. ¿Ya? Si usted se acuerda, de alguna manera, esto es lo mismo que les dije en la clase anterior cuando hablábamos del concepto. El concepto es algo que hay que conquistar. El concepto hay que armarlo. ¿Ya? Aquí pasa lo mismo, porque es el mismo problema. ¿Ya? El realismo moderado sostiene que lo universal está en el ente sensible, está en las cosas, está en las plantas, en el perro, en los perros, ¿no? En los tigres, en los colocolinos. ¿Ya? En todos ellos hay ciertas propiedades comunes y únicas, o sea, comunes en el sentido de que están en todos ellos y únicas en el sentido de que es la misma en todos. ¿Ya? Pero es preciso que el individuo humano haga un aporte, se esfuerce por conocerlo. ¿Ya? ¿Ok? Según algunos por ahí, esto es opinable, ¿ya? Habría un realismo moderado trascendente y uno inmanente. ¿Ya? El realismo moderado trascendente supondría que somos todos como más o menos lo mismo, ¿ya? Como una especie de ecosistema único, donde en el fondo somos todos como parte de lo mismo, ¿ya? ¿Ok? Para Aristóteles, en realidad, la idea de fondo aquí es que el realismo moderado, ¿ya? La cosa posee lo universal porque pertenece a una misma especie que otras cosas de esa misma especie, ¿ya? O porque tiene propiedades accidentales que no son de su especie, ¿ya? Pero están presentes verdaderamente en ellas. Y para que podamos conocerlas, tenemos que hacer un ejercicio de abstracción. Es decir, estando ahí como base de nuestro conocimiento, para que nosotros podamos poseerlas, tenemos que como escarbar dentro de lo individual para poder lograr como separar, ¿no? Aquellas cosas que son como singulares respecto de lo universal. Por ejemplo, ojo con esto, porque después esta dinámica la vamos a ocupar más adelante, ¿ya? Si yo quiero saber qué es lo universal de lo humano, tengo que fijarme en cosas que sean propias de lo humano y que sean distintas de lo propio singular. O sea, tengo que separar lo singular de lo universal. Y lo singular y lo universal, obviamente, están presentes en el mismo individuo. ¿Ya? Por ejemplo, es universal el individuo humano que tenga dos ojos. ¿Ya? Puede no tenerlos por otras razones, pero es universal que los tenga. Pero es singular que, bueno, de hecho los tenga. El color, si más grande, más chico, salidos, en fin, bien, rojos.
Entonces, le pertenece a lo humano tener dos ojos. ¿Bien? Pero lo distinto es si los ojos son grandes, chicos, verdes, azules, café, negros. Eso más bien es singular. Es una determinación de un individuo particular. Lo mismo podemos decir del pelo. Parece que en la parte superior de la cabeza lo humano tiene pelo, pero a veces resulta que no tienen, son los pelados, ¿ya? O es canoso, es rubio, negro, rojo. En fin, ¿me explico? Pulmones, ya. Es preciso que haya una cierta composición corporal, ¿ya? Cabeza, tronco, piernas, manos, todo. Pero, y siendo eso algo universal, singularmente se da de una manera particular. Entonces hay unos más altos que otros. Hay una configuración que es como femenina, distinta a la configuración masculina. ¿Ya? Una altura, anchura, ¿ya? Las especies humanas, hay unas que son más altas, unas que son más chicas, unas tienen las piernas largas, otras las piernas cortas, en fin. ¿Ya? Colores, hay dos colores de piel. Entonces, el desafío intelectual para lograr encontrar lo universal consiste en, por ejemplo, en el caso del humano, en lograr trascender y decir, ¿qué es lo propio de lo humano? ¿El color? ¿Cuál color? ¿Ya? ¿La configuración de su cuerpo? ¿O habrá algo más? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo propio de lo humano? Y que, por el hecho de ser tal, se da en todos los humanos, con independencia de su condición, raza, fe, pueblo, nación, no sé. ¿Ya? Hombre, mujer. Y para eso se requiere entonces un ejercicio de abstracción, ¿ya? Que es de alguna manera el ejercicio como fundamental y prioritario para poder después lograr armar unas definiciones, ¿ya? En cada uno de los casos de universalidad. ¿Bien? Entonces, ¿qué hemos visto esta noche? Esta es una clase corta, no se lo había dicho, se lo acabo de develar. La clase es un poco brutal, entonces prefiero que sea corta. Entonces, ¿qué hemos visto? Hay una cosa que se llama universalidad, que es, en el fondo, una propiedad que está en muchas cosas y que en realidad es una misma cosa. Está como comunicada y participada. Dicho en términos como más coloquiales, desparramada, derramada sobre muchas. Ya. Ahora, esta afirmación que yo hago así a la ligera, en realidad ha sido disputada, ¿no? Es parte de una gran disputa, ¿no? Que parte por ahí por el siglo V antes de Cristo, que se renueva con fuerza en el siglo XIV de la Edad Media y que en el siglo XX y XXI está como a, em, que está como a la puerta, ¿no? Se ha traído a colación varias veces, ¿no? Entonces, la gran pelea es la pelea entre el realismo y el nominalismo, que consiste en suma, en resumen, ¿existen solo singulares empíricamente constatables? ¿Existen solo individuos singulares que yo no los puedo poner en un conjunto de cosas? O, si es que es posible, solo lo hago a partir de ciertas características básicas y empíricamente constatables, o, eso es el nominalismo, o existe algo en las cosas por lo cual yo puedo decir de ellas que pertenecen a un mismo tipo de cosas. O sea, las plantas, yo las voy a clasificar empíricamente por el color solamente y por su forma, o yo puedo decir algo filosóficamente hablando o biológicamente hablando sobre ciertas plantas en sí mismas. O cuando digo que las plantas son verdes,
solamente me refiero a un nombre o de verdad la planta posee la propiedad verdosa. Si es lo primero, si es el nominalismo, si es solo como lo empíricamente constatable, claro, la lógica se le dificulta la tarea. No es que sea imposible, sino que se le dificulta. Si hay realismo, la lógica entonces lo que hace es intentar hacer un esfuerzo por distinguir qué sea lo singular y concreto respecto de lo universal y múltiple. Bien, para la lógica, el estudio de la lógica nos está conduciendo hacia un ejercicio que es el ejercicio de la definición. O sea, ¿cómo definimos? ¿Qué tenemos que hacer para lograr definiciones válidas y universales? Y para eso lo que requerimos es, en el fondo, poder distinguir qué es lo común y universal de lo singular, concreto y particular. ¿Bien? Eso. ¿Dudas? Preguntas. ¿No? Don Pablo. No, todo bien. ¿Sabes lo que quería decir? Que sí, un poco engorroso a lo mejor, o tiene muchas bifurcaciones, pero respecto al primer ejemplo que usted dio de la fotografía, entonces lo universal ahí sería que el color, lo blanco, ¿no? Lo blanco. Sí. Ya. En ese ejemplo, lo que me importa es que usted tiene que pensar en que usted puede predicar, Ya. atribuirle una propiedad, la misma propiedad, blanco, a distintos individuos. La Y se lo misma, predica de la misma manera. Auto la misma, blanco, cortina blanca. la misma propiedad de distintos individuos. Ya. Entonces, Esa es como ¿qué la es lo que tiene que pasar? ¿Qué es lo que se requiere? ¿Cuál es el fundamento filosófico para poder predicar Ujú, blanco, en este caso, sin lugar a dudas? O sea, como asertivamente. ¿Sí? ujú. Eso. Ya. Ya, profe. Gracias por la explicación y sí, está ahí. Vamos por el camino correcto. Por la senda del samurái. Muchas gracias, don Ya. Pablo. Ya. ¿Qué más? Don Tomás. Hola, profe, sí, buenas noches. Le quería Hola. hacer una consulta respecto a, como a los pensadores, por así decirlo, que quizás se profundizaron más sobre el realismo, como a quién podría, como nos aconseja, para como profundizar más sobre este tema y dar quizás más Sí, sobre mire. el realismo. Eh, Mira, el gran realista en la historia de la filosofía es Tomás de Aquino, ¿ya? Por si acaso. ¿Ok? Si usted se va a ir por la filosofía, si usted va a tomar, si va a pasar de las humanidades a la filosofía, va a tener que vérselas como con calma, ¿no? Con Tomás de Aquino, ¿ya? Eso es así. En este caso particular, hay unos documentos puestos en la semana 4 que creo que tiene que mirar, ¿ya? El documento se llama Universalidad de los conceptos y singularidad de las cosas, ¿ya? De Juan José Sanguinetti. Con eso, que entienda ese texto, ¿ya? Que es de 14 páginas, que es del libro de lógica, va a andar bien. ¿Ok? Ok, profe, muchas gracias. Si usted quiere eh, profundizar en el tema, tiene que profundizar en Aristóteles, ¿ya? Tiene que mirar a Aristóteles, ¿ya? Pero me parece
que en el texto sobre la singularidad y la universalidad va a tener hartas citas abajo, a pie de página, que usted puede ocupar como punto de partida para una investigación más profunda. ¿Sí? Ok, gracias. Gracias a ti. Ya. ¿Qué más?